esto que estamos presenciando es una modernización de los conceptos estratégicos en cuanto a la defensa nacional y a la seguridad interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá en el 2006, cuando salió el famoso decreto 727 de la ministra Garré, en donde circunscribía exclusivamente la tarea de las Fuerzas Armadas a una agresión de otro Estado, es decir, una guerra en los términos de Clausewitz, una guerra convencional, esto constreñía y de alguna manera dilapidaba una serie de bienes potenciales que estaban prácticamente inermes en las Fuerzas Armadas. Con el nuevo concepto estratégico de conflictos asimétricos, el decreto, por ejemplo, dice que las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía y la integridad del territorio. ¿Qué quiere decir? Ya no menciona a otro Estado, porque hoy por hoy los conflictos asimétricos en el mundo son mayoría. Hay decenas de conflictos asimétricos y otros conflictos que son tradicionales, digamos así, que son los menos. El narcoterrorismo, por ejemplo, es una de las amenazas en conflictos de orden asimétrico. Esto se puede ver claramente en Medio Oriente, se puede ver con el fundamentalismo islámico, que tiene ya sus asentamientos muy cerca nuestro en la Triple Frontera, y luego se puede ver también en Latinoamérica, con la recreación de la FARC en Colombia, de la mano del narcotráfico. Entonces tenemos todos estos aspectos de narcoterrorismo que las Fuerzas Armadas no podían de ninguna manera coayudar a nadie en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la logística, de las comunicaciones, del transporte y de un montón de cuestiones más que incluyen la custodia de ciertos objetivos estratégicos, van a poder liberar e inclusive mejorar el rendimiento de las fuerzas de seguridad en este tema, ¿no? Doctor, la pregunta es si las facultades del Poder Ejecutivo son suficientes para esta modernización que planteó el presidente a través de la legislación vigente, llámese decreto, algún instrumento administrativo, o algunas de las modificaciones tienen que pasar por el Congreso. A ver, hay dos opiniones, obviamente. La oposición mayoritariamente entiende que habría que derogar varias leyes, la de defensa, seguridad interior e inteligencia, y entonces esto ameritaría un tratamiento legislativo, obviamente, cosa que no dijeron cuando se hizo lo contrario con el decreto 727 en el 2006. A mí me parece que en este caso, desde el punto de vista jurídico, no es imprescindible en tanto y en cuanto se mantengan estas líneas de accionar básico que han trazado, por lo menos en lo público, a través del discurso del presidente Macri. Me parece que no es necesario. Ahora, si de pronto se superpone o se sustituye la función policial por la función militar y tenemos alguna suerte de cuasi estado de sitio encubierto, entonces esto necesitaría obviamente un tratamiento legislativo y la modificación de estas 3 leyes nacionales, pero me parece que este no es el caso. El caso es que ahora se acepta una posición que ha aceptado con gran dolor Europa. Ahí tenemos a Merkel en Alemania lamentando no haber tenido este enfoque o aceptado este enfoque estratégico, y en este momento Europa, y de pronto hoy mismo en Toronto, en Canadá, ha habido 14 muertos de la mano del yihadismo islámico. Es decir, no se trabajó sobre la mesa de arena en esta posibilidad de conflictos, y hoy tenemos el ejemplo de Europa, que sería buenísimo que acá no se repitiera, ¿no? Doctor, ya en la implementación, algunos especialistas hicieron algunos cuestionamientos, pero ante la dificultad que podría presentarse, y mencionaban, por ejemplo, los diferentes entrenamientos o las distintas formas de entrenamiento que tienen las fuerzas de seguridad, y por allí la dificultad entonces de trabajar articuladamente. ¿Esto puede darse? Sí, esto es un argumento, casi un sofisma, diría yo, porque si bien es cierto, es un razonamiento que parte de una base cierta, que hay un sesgo determinado para una fuerza determinada, es decir, no es lo mismo la Fuerza Aérea que la Gendarmería, no es lo mismo la Policía Aeroportuaria que la Policía Federal, o que de pronto la Marina, es decir, pero tienen un basamento común,
tienen hasta inclusive un entrenamiento paracastrense básico, todas las fuerzas de seguridad, esto lo sabe todo el mundo, que para las tareas básicas permitirían vertebrar planes de capacitación que fueran unificando toda esta cuestión. Nosotros en el año 82 sufrimos en carne propia el unicato de las tres Fuerzas Armadas, que cada una de ellas tenía su propia doctrina, su propio entrenamiento y hasta sus propias comunicaciones que no se relacionaban con la otra fuerza. Esa falta de comunicación tuvo muchísimo que ver en algunas derrotas tácticas que sufrió Argentina y que hoy hace que las islas se denominen Falkland en algunos lugares del mundo y no Malvinas. Yo creo que con un adecuado plan de, digamos, nivelación, por decirlo así, entre el entrenamiento de distintas fuerzas, no habría ningún inconveniente en que de pronto el ejército realizara algún tipo de tareas en conjunto ante un despliegue rápido por haberse sido sobrepasada alguna fuerza en un determinado lugar. No olvidemos que esto en otros países ha pasado, Brasil, México, sobrepasados absolutamente por el narcoterrorismo. En México, por ejemplo, la fuerza que mejor combate a los cárteles del narcoterrorismo es la Marina, no es la policía. Así que me parece que no habría demasiados inconvenientes, ¿no? Y con respecto a lo que mencionó, para no caer en un estado cuasi de sitio en el país, ¿se van a conocer públicamente las facultades que van a tener la fuerza desplegada, la articulación, como planteó recién Diana, con los gobiernos nacionales, provinciales, locales, para ese despliegue? Pero yo descarto de que sí, por una cuestión legal. Desde el momento que es un decreto que no es reservado o secreto, esto tiene que ser de conocimiento público. No significa que sea de tratamiento público, pero sí de conocimiento público, y si alguien, inclusive un ciudadano de a pie, considera que se están avasallando algún tipo de demanda constitucional, tiene el recurso jurídico del amparo, del reproche, de la petición, como para justificarlo. Yo creo que sí que se va a tener que conocer en detalle estas formas de imbricación y hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede avanzar en las distintas jurisdicciones, sobre todo en estas fuerzas de despliegue rápido. Claro. Y en el concepto de objetivos estratégicos que todavía no ha sido aclarado. Este es uno de los puntos grises que todavía tenemos. Van a tener que aclarar muy bien qué se considera objetivo estratégico. Tal cual. Doctrinariamente se considera toda actividad o todo elemento o todo sistema que haga los intereses viscerales o fundamentales de un país. Básicamente esto pasa por el ciberespacio en un plano y por los objetivos reales como los relacionados a energía atómica, a centrales hidroeléctricas, todo lo que cuya interrupción o destrucción pueda llegar a significar un perjuicio grave. Y allí creo que va a tener que haber un listado de los objetivos que se consideran estratégicos también, ¿no? Doctor, ¿se conoce cómo va a estar conformada esta unidad de despliegue rápido? Porque se habla de 10.000 uniformados para el apoyo de logística. Sí, se habla de 10.000 uniformados. Yo personalmente no estoy al tanto de cómo, de cuántos y de quiénes la van a conformar, pero se me ocurre que va a ser una fuerza de despliegue rápido al estilo de la fuerza de despliegue rápido que hay en Brasil, por ejemplo, que es de seguridad interior, la de Brasil, pero es una fuerza que está conformada justamente para, digamos, acudir en auxilio ante eventual problema en algún lugar del país. Esto todavía está, supongo yo que debe estar en algún despacho, pero no ha sido hecho público de qué manera, ¿no? ¿Y el rol de los gobiernos provinciales, fuerzas provinciales, usted cree también que van a articular en forma justamente de tener mencionando lo que dijo, el hecho de estar articulado, lo que serían las directivas, el comando en fuerzas regionales? ¿Cómo prevé usted que puede ser? A ver, es muy buena la pregunta, porque tenemos que tener en cuenta que en nuestro sistema constitucional, uno de los poderes no delegados expresamente a la nación por las provincias es el de seguridad. Por eso. Entonces, ahí se nos va a producir la necesidad de un análisis muy fino, a ver, de pronto, supongamos que un delito es cometido por extranjeros, pero a su vez el delito es de jurisdicción federal, supongamos narcotráfico, trata de personas o secuestros con el fin de trata, pero esto ocurre en una jurisdicción provincial.
Entonces ahí ya tenemos toda una necesidad de un análisis muy pormenorizado, pero yo creo que además, como a nivel del Ministerio de Seguridad de Nación, existen organismos que articulan las políticas de seguridad con cada una de las provincias y firman convenios inclusive, me parece que no sería demasiado complicado. Por último, doctor, se habló de amenazas cibernéticas sofisticadas, de adaptarse, tomar medidas al respecto. ¿Cómo está la Argentina hoy en este tema? Bueno, la Argentina todavía no está como debería estar, es decir, todavía estamos quizá en pañales con respecto a otros estados. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos tenido grandes ataques cibernéticos que paralicen el país, como ha sucedido en otras latitudes, ¿no? O no tenemos, desgraciadamente, no tenemos una red de satélite que pueda verse afectada, o no tenemos misiles intercontinentales, etcétera. Pero sí tenemos la posibilidad de que se accione cibernéticamente, que se penetre a páginas reservadas del Estado, que se hackeen determinadas bases de datos, que se alteren inclusive determinados comandos electrónicos, y esto podría significar un caos también, ¿no? Así que me parece que va a ser necesario ponernos al día con el resto del mundo, y creo que el decreto apunta a eso justamente.